Amigos, sean bienvenidos a una nueva edición de Tres al Área. De nueva cuenta estamos aquí, este trío de gente que le apasiona el fútbol al igual que todos ustedes. Y bueno, pues venimos a hablar de muchos temas que la verdad son bastante interesantes. En esta ocasión tenemos algo que ya habíamos tocado en ediciones anteriores y que hoy pues finalmente llega la conclusión de los dos torneos de selecciones más importantes en Europa y en el continente americano que pudimos disfrutar en este verano. Así que vamos a hablar un poquito de lo que se vivió en ambas finales que se jugaron el día domingo. En la Eurocopa, pues lo que yo creo que a muy pocas personas sorprendió, España, el mejor equipo que jugó durante todo el certamen, el más contundente, el más constante, el más dinámico, el que mejor fútbol desplegó, terminó derrotando a la selección inglesa 2 goles por 1. Y por su parte, en la Copa América, Argentina hace valer su poderío, siendo bicampeón del continente americano y, por supuesto, imponiéndose a la selección colombiana con un solitario gol de Lautaro Martínez en tiempos extra, pero que reafirma la condición del albiceleste como la selección más poderosa de esta parte del mundo y, a decir verdad y opinión de muchos por los resultados obtenidos en el último tiempo, la mejor del mundo. Y eso lo estaremos debatiendo, discutiendo y analizando con mis compañeros. Saludo primeramente al buen Manolo. Manolo, ¿cómo estás? Hola, bien, bien, gracias. Les saludo a todos a la distancia desde Puebla, esperando que todos se encuentren muy bien. Pues sí, creo que veía más pareja la serie de, de España, ¿no? La verdad es que sí, cualquiera podía ganar, pero sí España venía desenvolviendo un mejor fútbol. En el caso de nuestro continente, la verdad a mí me sorprendió mucho Colombia. Logró alargar mucho el partido. De hecho, para mí, creo que cuando cae el gol de Lautaro es cuando mejor estaba jugando Colombia. Estaba presionando mucho, pero creo que les faltó esa parte de la última jugada, ¿no? Estaban ahí presionando, con algunos conocidos del fútbol mexicano, como Kevin Castaño, como Mateus, que estaban ahí y estaban muy cerca, ¿no? De poderlo conseguir, pero al final un contragolpe que demuestra lo que es Argentina, ¿no? Es esa parte cuando empiezas a ganar ya demasiado, que te salen las cosas, a veces eh, cuando más lo necesitas, ¿no? Porque estaba muy apretado Argentina sin poder encontrar ese fútbol, pero finalmente logra ganar, ¿no? Este bicampeonato de la Copa América. Y bueno, pues me da mucho gusto por Di María, ¿no? Porque creo que a veces se quejan aquí el futbolista mexicano de que los presionamos mucho. Creo que uno de los jugadores más pateados cuando las cosas no se le daban a Argentina era Di María. De hecho, pasaron un video donde varios comentaristas, antes de que lograran todos estos triunfos, la selección argentina pedían la salida de Di María, pero creo que desde desde sus etapas con la selección juvenil logró marcar, ¿no? Marcar una diferencia, más allá de sus goles, que siempre fueron en momentos importantes. Creo que aportaba mucho al equipo, ¿no? Parece que hay jugadores de selección y otros tantos de clubes y él creo que sus máximos logros para mí fueron con la selección, ¿no? Por ese peso que necesitaba Argentina. A veces creo que, obviamente, pues al jugar con un compañero como Messi, ¿no? Te quita ciertos reflectores, pero finalmente lo logró hacer. Y bueno, eso que viene haciendo Argentina, que a nosotros nos cuesta mucho trabajo, que es conservar los proyectos, ¿no? Finalmente, esta etapa de varios triunfos es una consolidación a un proyecto que ya tiene tiempo Scaloni y que se lo han respetado, ¿no? Y creo que ese es el gran premio para esta selección que, como todas, puede llegar a tener partidos malos o algunos detalles, ¿no? Como el caso que tenía algunos jugadores lesionados o algunas bajas de juego, o el caso de Messi que emigró al fútbol de la MLS, pero creo que
siempre encontraron en Scaloni ese líder, ¿no? Creo que ahora nos quitan esos tabús de encontrar por entrenador viejo y súper experimentado. Y finalmente él con su liderazgo ha logrado llevar a esta Argentina a ganar varios triunfos internacionales. Y bueno, creo que también hay que checar esa parte de logística. Creo que todas las selecciones de Sudamérica se quejaron de los terrenos de juego, de los lugares donde los hoteles donde ellos se concentraban. Entonces creo que ese es un buen parámetro para Estados Unidos porque va a recibir un mundial. Entonces hay que poner atención en ese tipo de cosas, ¿no? El caso del incidente que hubo en el partido de Uruguay contra Colombia, son errores que creo que Estados Unidos tiene que aprender de ellos si quiere organizar una Copa del Mundo, ¿no? Con cierta calidad. Y por el otro lado, pues también el incidente que hubo entre los aficionados ingleses contra los de Países Bajos. Entonces, sí hay que tener cuidado para el próximo mundial en este tipo de incidentes, ¿no? Mejorar la logística lo mejor que quede para que todos vivamos una experiencia futbolística de lujo. Y ahora paso la palabra y saludo también con mucho gusto al buen Santi. Santi, ¿cómo estás? ¿Cómo te encuentras? ¿Cómo están? Pues sí, ya bien decían un poco la introducción de ambas selecciones triunfadoras. Retomando un poco anteriores capítulos de Tres al Área, creo que ninguno le atinó. Nos quedamos muy lejos. Alemania le ponemos muchas fichas, la propia España le eliminó. Inglaterra, que por ahí más o menos lo mencionamos, pero no figuraba y no figuró en toda la Copa y aún así llegaron a una final. En Copa América nada más le atinamos a lo de México que se quedó en fase de grupos, pero eso era más que obvio. Entonces... nos sorprendió bastante ambos campeonatos, sobre todo selecciones que no parecían tener la suficiente fuerza para hacer un gran campeonato. De igual forma, hubo selecciones que nos terminaron desilusionando, como el caso de Brasil, que ya lo veníamos anticipando, que era un cambio de generación complicado y que lo reafirman haciendo una Copa América lamentable, marcando solo un gol, me parece. Entonces... Lo mismo con Francia, que también solamente había marcado un gol hasta fases finales, sin que fuera una jugada más allá aislada de algún tipo de jugada o de balón en movimiento. Entonces nos dejó muchas sensaciones ambos torneos, creo que nos dejó bastante satisfechos, sobre todo los equipos que llegaron a la final, sobre todo España, en el caso de la Eurocopa, que muchas veces hablamos que el fútbol no es de merecer y es de conseguir y de ganar, pues bueno, yo creo que el fútbol esta vez fue justo, le dio el título a la selección que mejor jugó a lo largo de la Eurocopa y por otra parte me hubiera gustado también que Colombia pudiera redimirse porque era la selección que mejor jugó a lo largo de la Eurocopa, sin embargo no hay que quitarle valor a lo que hizo Argentina, me parece que es una selección que si bien no trae nombres tan espectaculares o si bien su banca estaba con algunos jugadores jóvenes y demás. Es una selección que está haciendo historia, que está ganando absolutamente todo y que tal vez sí podríamos mencionarla como una de las mejores selecciones en la historia. Ya hablaremos más adelante de ambos casos, ya profundizaremos un poco más sobre ambas finales y le daremos un poco más de orden, pero sí, bastante buenas ambas finales y ambos torneos en general, quitando los accidentes intencionados que hubo en las tribunas. Claro, es una situación bastante lamentable, ¿no? Porque en los dos torneos vimos conflictos entre aficionados, en el caso de los europeos, pues los ultras, ¿no? De cada una de las selecciones, sobre todo el caso de los ingleses, específicamente contra los de Países Bajos, que fue muy sonado, pero de ahí en fuera me parece que el ambiente también estuvo relajado, vimos mucho contenido en TikTok, en redes de la gente que de diferentes países se juntaba, se invitaba a la cerveza, o sea, hubo también esa parte armónica que obviamente fueron los más.
en que todos pudimos verla y también disfrutarla, porque era muy alegre ver a la gente hinchando por su selección en otro país, fuera de su tierra y vivirlo de esa manera. Así que vamos a darle orden. Empezamos con la Eurocopa, el primer partido que se jugó, obviamente por razones obvias en cuanto al horario. Y bueno, España yo la puse como una de las favoritas. Mi favorita era Italia, por lo que yo he visto en los primeros dos partidos de la Euro, pero España siempre estuvo ahí. Yo siempre mencioné que era una de mis candidatas a llegar a la final. ¿Por qué? Porque España ya había trabajado este proceso de la nueva generación de futbolistas que iban a formar la base del proyecto de cara al próximo Mundial y al de 2030. Ya lo habían trabajado en el Mundial de Qatar. La misma base de jóvenes que esta vez fue titular ya estuvo con la selección, con la absoluta española, con la roja. No obtuvieron los resultados óptimos, se fueron en fase de grupos, o sea, fue un fracaso y la prensa sí lo anunció. España fue un fracaso en el Mundial. Pero hoy, año y medio después de la Copa del Mundo, donde no pudiste trascender, lejos de aquella armoniosa España de Vicente del Bosque en 2010, finalmente consiguen un título a nivel continental y se encaminan como una de las candidatas serias a competir por la gloria mundial en Estados Unidos, México y Canadá 2026. España ya trabajó este proceso que nosotros aquí a 2 años de la Copa del Mundo todavía no hemos hecho nada y ya le tiramos otro director técnico a la selección. No me sorprende que España haya tenido el resultado que ha tenido. A ver, Lamine Yamal, 17 años. En muchos países ni siquiera cumple la mayoría de edad y el tipo es el extremo titular de la selección española. Nico Williams también, no es tan grande, es joven, salió de una de las canteras más provechosas y productivas de España, única en el mundo, del Athletic Club de Bilbao. Otro de los futbolistas que fue contundente en la final, que entró de cambio, Mikel Oyarzábal, también surgido de la Real Sociedad, él ya más experimentado, más veterano, pero es esta solidez que le da España a su proyecto de encaminar a los jóvenes prospectos de sus principales equipos, de las principales canteras del fútbol español, y esta otra parte, que son los experimentados, que es la gente de orden, que ya venía trabajando con selección en este recambio que se dio desde la época de Luis Enrique. A mí no se me hace casualidad, y mucho menos tomando en cuenta que enfrente tenías a una Inglaterra que toda la Eurocopa se la pasó jugando a muy poquito, y sí, sin embargo, con eso le alcanzó a los ingleses al conjunto ex de Guy Southgate, que ya presentó su renuncia a la Football Association. Gracias a Dios, pues tampoco me sorprende porque Inglaterra pues al final demostró que ese poco fútbol no le iba a alcanzar contra una España que venía arrolladora y aplastante contra sus rivales. Sí, yo creo que con otro técnico hubieran podido llegar más lejos, ¿no? Creo que los jugadores se sentían demasiado atados y no se les veía cómodos, ¿no? Eh, pero bueno, ya se tomó la decisión ya que perdió la final. Ya poco se puede hacer ahora. Pero como dices de los procesos, ¿no? Yo creo que el caso de España es que no tener miedo al fracaso. Todos los fracasos aquí hablamos de, es que fracasaste. Sí, pero este fracaso a dónde me va a llevar, ¿no? Y el caso de llevar a los españoles que mencionas al mundial, pues obviamente te da esa experiencia, ¿no? Ese bagaje que necesitas para ya volver, pero ya con una experiencia sobre los hombros, ¿no? Y eso de el atrevimiento de meter a jóvenes, ¿no? Aquí nos seguimos preguntando en la liga si será bueno meter jóvenes de veintitantos años que en otro país ya deberían de estar consolidados, ¿no? Y eso pues se le apremia a España y mencionas esa parte de las fuerzas básicas o de las canteras que pues aquí en algunos equipos que antes era una tradición, por ejemplo Pumas, pues ahora les cuesta un mundo, ¿no? Encontrar un canterano.
o en el mismo Chivas, ¿no? Esa falta de delantero que tiene el fútbol mexicano. En cambio allá, pues te dan oportunidad y ya mal. También está en el caso del jugador, ¿no? Esa educación, esa hambre de trascender, ¿no? Que aquí apenas debutan, los ponen 2 veces en la portada y ya se lo subieron a un ladrillo del que es difícil que bajen. Y bueno, yo creo que era difícil, dice Santi, que no le atinamos al pronóstico, pero es muy difícil, yo creo, en Europa poder atinar, ¿no? Tienes que ir viendo partido tras partido, ¿no? Porque son partidos muy reñidos, ¿no? O sea, sí están las clásicas potencias de siempre, Alemania, Italia, Inglaterra, Francia, pero también hay equipos de segunda línea, está Croacia, Países Bajos, está también el caso de Dinamarca que yo vi que ha mejorado bastante en su fútbol. Suiza veo que les incomoda a todos. Parece ser que a veces nosotros creo que hablamos cosas bien ilógicas que un europeo nos diría, no tiene idea, como cuando juega México contra Suiza y todos nosotros decimos, tiene que ganar México. O sea, como si fueran rivales fáciles, ¿no? Por No, o sea, ejemplo, como, veo, como si fueran un completo flan, ¿no? Y ajá, nada y más veo que déjame corregir el dato, déjame corregir el dato. Se me olvidaba el 0-0 contra Marruecos en octavos de final. O sea, sí pasaron de fase de grupos, pero no avanzaron, se quedaron en octavos, cayeron en penales contra Marruecos. Ya, nada más para que no se quede el no, dato que, ahí al por aire. ejemplo, Marruecos, el mismo Marruecos que está creciendo brutales. Entonces, mientras todo está subiendo, no creo que nosotros nos estamos estancando. Y se vio en la Copa América y no fuimos el único. Y ya para terminar mi comentario, es que creo que antes de buscar copiar cosas que hace Estados Unidos, porque no es un especialista en fútbol y me queda claro, deberíamos de ver qué hacen las selecciones europeas. O sea, cómo es que trabajan sus proyectos, ¿sí? Porque todo el mundo está creciendo. O sea, tú ves Ecuador, sí, no le fue tan bien, pero, o sea, tiene un proyecto, tal vez ya no tenga el técnico, pero tú sabes hacia dónde van, el tipo de entrenador que buscan, pues te habla mucho, ¿no? De la idea que tienen. ¿Sí? Venezuela está creciendo, ya nos ganó, antes decíamos, ¿cuándo nos va a ganar Venezuela? Y bueno, ya llegó la fecha y la hora, ¿no? Entonces, Uruguay mismo, ¿no? Que hace un buen papel en la Copa América, quitando el incidente que pasó, que también, creo que ahí Bielsa nos da una cátedra de historia política del fútbol, algo incómoda, obviamente, por dónde lo dice y a quién se lo dice, que es una potencia mundial, pero mentiras no dijo, ¿no? Y hablar con esa claridad, siento que nos hace falta, ¿no? Este, creo que ver el fútbol desde otro enfoque que este tipo de torneos nos permite ver realmente dónde está el nivel del fútbol mexicano, ¿no? Yo, por ejemplo, ese día de las finales, yo ni me acordaba que seguían los torneos, porque digo, a México ya tenían miles de siglos que ya lo habían eliminado, entonces como que le vas perdiendo el interés, ¿no? Y no porque los partidos sean malos, simplemente como no está tu selección, le pierdes la pista, ¿no? Pero pues a México se quedó desde, entonces, y muchas sorpresas, ¿eh? Muchas sorpresas. Hay, lo de Yamal me parece sorprendente. Creo que, ¿saben? Este comentario siento que a Xavi se le ha juzgado más su etapa en el Barcelona cuando siento que le deben más de lo que creen, ¿no? Él renunció a ciertas comodidades, puso hasta cierto dinero para ir al Barcelona, debutó grandes jugadores, los consolidó, levantó al Barça, lo llevó a ganar algo después de que ya ni figuraba, problemas económicos. Entonces, creo que Xavi, pues digo, se le debe de apuntar a esta parte de triunfo, ¿no? Porque si bien
no es el único equipo que aporta jugadores a la selección como tal, pero creo que sí esta idea del Barcelona sigue muy vigente en la selección española, ¿no? Y bueno, pues este es mi comentario. Sí, bien decías justo cuando comenzabas que parecía que Inglaterra no iba más allá con Southgate y pues obviamente es mérito decir que llegaste a dos finales consecutivas de la Euro jugando al fútbol basura que jugaste, pero también está la otra cara de la moneda en la que perdiste ambas y eres la primera selección de la historia en perder ambas finales consecutivas en la Eurocopa. Y me parece que Southgate, si bien ha llegado a lugares importantes con la selección de Inglaterra, siento que es más por calidad individual y por empuje que por la propia decisión táctica de Southgate. Y bueno, quitando un poco la labor defensiva, que me parece que Southgate digamos más o menos, pero yo siento que está siendo muy desaprovechada la mejor generación de Inglaterra que ha salido en toda la historia con Gareth Southgate y me parece que tan solo en la Premier League, en muchísimas partes de Inglaterra se pueden encontrar entrenadores bastante buenos que pueden hacer jugar a esta selección. Por ejemplo, Enzo Maresca, que llega al Chelsea, me parecía una bastante buena opción para dirigir a Inglaterra. Es un entrenador que fue auxiliar de Pep Guardiola durante mucho tiempo. Es alguien que trae esa idea en su cabeza. Es alguien que agarró al Leicester City, que estaba a la baja en segunda división, y los consolidó y los mandó al primer lugar sin nadie que les pudiera dar disputa y que ahora se están armando bastante bien para mantenerse en la Premier League. Em, y que ahora, gracias a eso, consiguió también un puesto en el Chelsea, que tras apostar a múltiples opciones, yo creo que ir por Maresca podría ser una decisión acertada. El mismo Roberto De Zerbi, que tiene ideas frescas, que es un entrenador joven. Y también con quien lo sustituye el Brighton, va a ser el entrenador más joven en toda la historia de la Premier League. Creo que tiene 32 años, el entrenador ex de San Pauli, de la segunda división. Oye, Y ¿y Klopp no? ¿No Klopp, les gustaría? A mí me gustaría, se me hace un técnico muy moderno para jugadores muy jóvenes. lo que pasa con No, y Klopp es además, que, ajá, sí. además, Klopp, bueno, pues tiene un conocimiento pleno de lo que es el fútbol en Inglaterra, o sea, cuántos años no estuvo en el Liverpool, el éxito que consiguió, y claro que pues siendo un técnico jugando a ese nivel, tienes que estar al tanto de qué hacen los técnicos de los otros equipos, o sea, el estudio de campo, los videos, el ver cuál va a ser el parado táctico del equipo, cuáles son sus armas. Por supuesto que Klopp sería un perfil ideal para la selección inglesa, aunque pues es muy sabido, no es lo mismo dirigir a un equipo que lo tienes cada semana jugando, al cual lo tienes presente todos los días en entrenamiento, a tener una selección donde juegas cada cierto tiempo con jugadores que vienen de diferentes clubes, con diferentes ideas de juego y que obviamente pues cada uno trae aprendizajes distintos y que provienen de un entorno completamente diferente al de su compañero. No, el problema con Klopp es que ahorita es estoy descansando y estoy descansando. O sea, no va a aceptar oferta de ningún equipo, de ninguna selección. Me parece que le llegó bastante tarde y la selección inglesa va bastante tarde porque se han movido muchos entrenadores y bastante buenos. Entonces, yo siento que está desperdiciándose esa gran generación que tiene Inglaterra con un entrenador que no les puede sacar el máximo provecho y que ya está siendo candidata a todo, pero que debería ser no solo candidata, sino favorita a ganar todos los campeonatos internacionales en los que están jugando. Me parece que es un poco el caso de Bélgica, que Bélgica ya pasó su generación dorada y no ganaron absolutamente nada. Y siento que puede darse el mismo caso. E inclusive la Federación Inglesa con sus blasfemas y todo pensaban retener a Southgate y es más bien el mismo Gareth el que se hace a un lado. Entonces, pues bueno, ahí queda el caso de Inglaterra. También me gustaría hablar un poco de Luis de la Fuente, que creo que nadie tenía puestas expectativas en él, más allá de tener un proceso olímpico con la selección y tal.
Creo que muchos españoles llegaban a la Eurocopa diciendo que si tuviéramos a un Luis Enrique, a un Unai Emery, a un Valverde en la dirección técnica, tal vez se podría aspirar a más. Y pues mira con qué entrenador lograron ganar una Eurocopa jugando bastante bien, siendo un entrenador que se adapta a los jugadores que llegaron a la selección, que le supo sacar el máximo rendimiento a cada uno de ellos, que supo explotar las máximas capacidades, por ejemplo, de Yamal y de Nico Williams, que también cuando entraba Ferran Torres, que siendo muy criticado, le pudo sacar cierto jugo, Mikel Oyarzabal entrando de segundo delantero, Álvaro Morata, que también tuvo sus picos de rendimiento, Dani Carvajal y Rodri, que sin lugar a dudas yo creo que están en la puja por el Balón de Oro. Ambos tuvieron una Eurocopa y más allá de sus temporadas con sus clubes, una Eurocopa espectacular. Esa pareja de centrales hispano-franceses también bastante buena. Creo que dieron un gran rendimiento. Ya estábamos hablando un poco de que antes de comenzar de que Francia es la nueva África. Pues bueno, me parece que aquí agarraron dos centrales sumamente seguros y con muchísima confianza para el equipo. Cucurella, que en Chelsea no era alguien que digamos destacado, y que tenías a Grimaldo en la banca, que venía de hacer más de 10 goles y más de 10 asistencias con el Bayer Leverkusen, y aún así prefirió ocupar a Cucurella y tuvo una copa extraordinaria. Entonces podremos seguir así, hablando de jugadores de España que tuvieron un extraordinario rendimiento, y eso habla muy bien de Luis de la Fuente al estudiar a los jugadores que tiene, al estudiar el entorno al que está jugando. Me parece que son muy poquitos los errores así puntuales que podremos decir que cometió. Yo refiriéndome específicamente a esos cambios que hace contra Alemania, específicamente quitando a Yamal y a Nico Williams. Creo que fue muy precipitado al hacer esos cambios y por poco se le escapa la eliminatoria. Sin embargo, corrigió bastante bien contra Francia. Francia no supo ni por dónde. De igual forma, Inglaterra, que si bien con empuje logró empatar la eliminatoria, al final España fue la que mejor estuvo jugando a lo largo del partido. También destacar que se me olvidaba Dani Olmo, que por favor ya deben de haber equipos detrás de él. Es un jugadorazo desde hace años en el RB Leipzig, lleva dando buen rendimiento, y ahora ojalá esperemos que algún buen equipo, inclusive el Bayern Múnich, que ha estado buscando volante ofensivo, ya lo podremos candidatear aquí al América, al Pachuca, al Cruz Azul, pero está muy lejos, está fuera del radar y es un extraordinario jugador. Entonces, destacar bastante en general a la selección española. Juegan bastante bien, y felicitaciones también si hay gente española viendo este podcast. Tienen una enorme selección, y hay varias selecciones por detrás que también han estado creciendo en los últimos años. Todas las que mencionaban anteriormente, igual Turquía, me gustaría añadirla, que Turquía ha estado creciendo bastante en los últimos años. Ya ves jugadores en el Benfica, en la Juventus, en el Real Madrid, en equipos que poco a poco han estado dándole valor al fútbol turco, y que no solo ha crecido el jugador turco, sino también la liga en general ha estado en un bastante buen nivel. Veíamos en las últimas jornadas como entre el Galatasaray y el Beşiktaş se jugaban en los últimos minutos el campeonato. Entonces, en general, muy buena Eurocopa, se sacan muy buenos análisis de varios equipos de la Eurocopa. Por ahí nos queda de ver Francia, que decíamos en algún momento tenía que crecer y en algún momento tiene que volver a ser un poco el campeón del mundo que vimos hace tiempo. Me parece que Deschamps se está quedando, y, y creo que lo dejó claro que con esa generación que tienes debes competir mejor. Entonces, bueno, en general, ese es mi resumen un poco de lo que vi de la Euro. No sé qué más quisieran añadir. Yo quiero destacar sobre todo el caso de Nico Williams, que es un jugador que la está rompiendo en su club, la está rompiendo en selección. Por ahí ya también se ha hablado un poco de fútbol estufa acerca de él. Tú que eres el experto en el tema, pues sabes que ya lo han puesto en órbita del Barcelona, de algunos equipos incluso de Inglaterra.
pero pues todavía no hay nada en concreto, no le ha llegado una oferta formal al Athletic Club de Bilbao, por lo tanto, pues los hermanos Williams al parecer seguirán juntos. Ya destacabas a Lenormand, a Laporte, que hicieron una extraordinaria Euro, ambos jugadores de muy alto nivel, lo de Cucurella, salvo la mano polémica en el partido contra Alemania, que pues todos la vimos, que fue muy evidente, pero fue un error arbitral que pues al final de cuentas irónicamente no estaba en sus manos. La verdad que es un jugador extraordinario, demostró un alto nivel precisamente porque no es un jugador que en su club tenga el peso o la regularidad que se esperaría de un futbolista que es de selección. Así que por eso hay muchas cosas, la verdad, España no me deja ninguna sola duda de que es merecedora de tener este campeonato europeo. Y bueno, pues ya veremos si la historia se repite, quizás el ciclo se repita. No sabemos si será una Copa del Mundo, después otra Eurocopa, pero es el tiempo lo dirá. Aún así, pues los nombres que hemos mencionado de esta selección, la verdad que han resaltado. Yo lo veía en el caso de Mikel Merino, como la gente de la Real Sociedad saben que es un jugador que tiene un potencial enorme. O sea, el tipo entra de cambio en los partidos, pero marca una diferencia notoria. Es un jugador muy presente en la cancha y por ahí se habla de que pues él también está en órbitas de salir a equipos de mayor jerarquía, aunque bueno, pues ahí en Donostia, en San Sebastián, lo aman, lo adoran y a Mikel creo que pues no cabe ninguna duda. Y bueno, por ahí también hubo polémica porque al final de cuentas los dos goles de España en la final los marcaron dos jugadores nacidos en Euskadi, dos futbolistas vascos, por ahí hubo un poquito de polémica, pero ya sabemos que pues la política no debería mezclarse con el fútbol, aunque muchas veces así sea. Pero sí, yo concuerdo completamente contigo, Santi, también lo que mencionabas, Manolo, del seguimiento de los procesos y de que si nosotros queremos replicar resultados hay que fijarnos en ese tipo de selecciones. Justamente no tenerle miedo al fracaso. ¿Por qué? Porque pues, España, a lo mejor sí, se aventaron una Copa del Mundo horrible. Y en Rusia tampoco es como que les haya ido bárbaro, pero no tuvieron miedo. Sigues teniendo presente a jugadores de jerarquía de alto nivel como Dani Carvajal, como Dani Olmo de verdad. Yo quedé enamorado de Dani Olmo, es un jugadorazo. Y ahí está la llave. No, no es magia, es trabajo, es análisis, es preparación. Claro, España también es un país que en la escuela catalana, en la escuela vasca, en muchas regiones de España se han por montones los entrenadores y ya lo mencionaban con ejemplos claros, pero ¿por qué no confiar en alguien como el entrenador, como Luis de la Fuente? O sea, Luis de la Fuente, ¿verdad? De la Fuente. O sea, es eso. Nosotros aquí tenemos el caso reciente del Jimmy Lozano que lo acaban de echar a patadas de la selección, pero es porque a este señor lo dejaron trabajar como él tenía que trabajar. Nadie le dijo a qué jugadores llevar. Él bajo estudio, bajo análisis dijo, estos son mis hombres y voy a confiar en ellos. Oh, sorpresa, campeón de Europa. Hay que hacer las cosas bien simplemente. Ahí tenemos el ejemplo de un campeón europeo que estoy muy seguro que en 2026 va a ser favorita sí o sí España para levantar la Copa del Mundo por segunda ocasión en su historia. Ahora vamos con el otro torneo que nos compete, la Copa América, del cual pues hay mucho, mucho que hablar. Y no solamente en el plano futbolístico, ya que Manolo lo mencionaba en comentarios anteriores, hubo cosas que también sucedieron pues fuera de la cancha, ¿no? Situaciones extra cancha que dejan mucho a desear de la organización del torneo, sobre todo por parte de Estados Unidos, ya que por ahí se decía que Conmebol pues, era la organizadora del torneo y que los temas que competen a la seguridad, a los accesos, a la logística en general de la competición, de las elecciones, de todo lo que pasa fuera del rectángulo verde, pues le competía a la CONCACAF en este convenio para este certamen. Y bueno, hablando en el tema futbolístico, ya lo mencionábamos, Argentina campeona de América con un gol de Lautaro Martínez en tiempo extra, derrota por la mínima a la selección colombiana en un partido bastante parejo. Para mi gusto, Colombia fue superior todo el partido.
únicamente por lapsos Argentina llegaba a través del contragolpe, a través de ciertas jugadas, a acercarse, a tratar de nivelar el campo, pero para mí, al menos en lo general, Colombia fue mejor. Ya lo mencionaba Manolo, Colombia estaba haciendo una presión bastante alta, más allá de tres cuartos, estaban asfixiando desde la salida al cuadro argentino. Además, en los contragolpes lo veíamos, era un peligro cada vez que algún futbolista colombiano agarraba el balón. Y bueno, ni se diga lo de James, que pues es el MVP del torneo, la verdad, merecidísimo para la trayectoria de un futbolista que quizás por temas también extracancha no ha figurado como debería por el talento que tiene, pero que al menos en este certamen demostró que es un futbolista de mucha calidad y de lo más destacado de toda la Copa. Messi termina saliendo por lesión, ya no pudo seguir en el partido, por ahí veíamos las imágenes de él llorando en la banca por la desesperación de no poder seguir jugando, pero bueno, pese a la ausencia del 10 del capitán, la Argentina salió avante y consiguió un triunfo pues que la catapulta como candidata no solamente al tricampeonato de América, sino ahora en 2 años a un posible bicampeonato del mundo. Así que pues compañeros, vamos a hablar de lo que fue esta edición de la Copa América. De México ya no podemos hablar porque nos quedamos en fase de grupos y hace semanas que ese tema quedó atrás, pero bueno. Manolo, ¿qué opinas del desempeño de la selección argentina y de la evidente sorpresa que representó Colombia en el torneo? Que bueno, ni tan sorpresa porque ya tenían bastantes partidos sin perder en su haber antes de la final. Pues volviendo a esto de jugadores de club y jugadores de selección, creo que James nunca queda de ver con la playa de la selección Colombia, como ellos te dicen. Eh, ha marcado muy buenas épocas con su selección. Y bueno, a mí me sorprendió que eliminara a Uruguay. La verdad, yo veía que llegaba más lejos Uruguay. Y sorprendente lo de Brasil, ¿no? Creo que ahí es cuando no tienes un proyecto de acuerdo a tus capacidades. Creo que Brasil está intentando ser una selección de corte europea, siendo que no está en su ADN y no es algo que los haya caracterizado nunca. Siempre ese juego bonito, esos jugadores explosivos, ¿no? Y ahora me pareció muy interesante una toma cuando están decidiendo el tema de los penales. El técnico, no sé si vieron esa toma, les está tratando de hablar. Y entonces, sí, sí, ahorita te escuchamos. Y creo que eso nos da una muestra de que son jugadores que no sienten ese lugar del técnico, ¿no? No sé si están aburguesados, desconozco, pero sí dejan ver un tanto de soberbia o una falta de manejo en el plantel. Eh, y demás selecciones, creo que el papel que hizo la CONCACAF, pues es lo esperado, ¿no? No tenemos, sobre todo el que más dio la cara fue Canadá, que bueno, sabemos que viene haciendo muy bien las cosas. Creo que le ha ido encontrando una idea. A diferencia de Estados Unidos, me sorprendió que cortaran el proceso de su técnico. Eh, Tal vez ellos le dieron más importancia a la Copa América de lo que México hizo, ¿no? Creo que ellos sí esperaban ver hasta dónde podía llegar Estados Unidos y fue un tanto sorpresivo, ¿no? Yo pensé que iba a hacer un mejor papel, pero al final creo que queda corto, ¿no? Y esto nos habla de que estamos a la par, ¿no? México está viviendo, se está pareciendo tanto a Estados Unidos que hasta los resultados parecen ser casi los mismos, ¿no? Y ahí es donde te debería de llamar la atención y intentar hacer algo distinto, ¿no? Esa parte me llama la atención. Y bueno, de equipos que están intentando, ¿no? El caso de Venezuela a mí me gustó mucho. Este fue, jugó para mí bien varios partidos, incluso contra México jugaron bastante bien. Tienen
una mezcla entre jugadores muy jóvenes y jugadores experimentados de mucho liderazgo y como el caso de Salomón, que es una joya, ¿no? A mí me gusta mucho verlo jugar tanto en Pachuca como en su selección. Y bueno, pues esto que nos deja, que aquí está metido muchos factores, ¿no? En no sé, en nuestro continente se ve muy partido con CACAF, con Mebol, mala organización, yo no sé si sea caso de corrupción, mala logística, este, mm, no sé, el tema del arbitraje no me pareció tan malo, tan canchero como normalmente es, pero sí creo que se puede organizar un mejor torneo, ¿no? Y creo que a México le caería de maravilla porque si se le da ese valor, ¿no? Porque creo que esta vez no se le dio, pero si se le da el valor a la Copa América, creo que México le podría sacar más jugo a una Copa América cada mayor tiempo que a ganar una Copa Oro con 20 ayudas arbitrales, cada 2 años, ¿no? Entonces creo que ahí es donde deberíamos de competir y no tenerle miedo al fracaso. Digo, al final yo no entendí la idea del cuadro mexicano de dejar fuera a algunos, pero de todas maneras poner unos viejos o sea, fue una falta de idea, ¿no? O sea, si dices que vas a llevar jóvenes, ok, lleva jóvenes y aviéntalos, y ni modo, pero ni hizo algunas cosas. Creo que también el tema de ciertos jugadores me parece un tanto obligado. El tema de Quiñones me pareció, no sé, o sea, no es el tema de nacionalizar por nacionalizar. Siento que sí es un jugador bueno, pero finalmente en la Copa América se vio que es un jugador X, de un nivel X. Porque no creo que en el caso que decía Santi de la defensa española, sí dices, bueno, pues, fueron campeones, demostraron algo, pero México ha nacionalizado 1000 jugadores y nunca demuestran nada, ¿no? O sea, al final, si vas a nacionalizar a la fuerza a alguien, puta, pues exígele que ese jugador tenga ciertos resultados, ¿no? Porque al finalmente le estás quitando el puesto a un jugador nacido en México, ¿no? Y quitemos eso de, ay, el romanticismo, ¿no? Pero sí veo como, ves a la selección colombiana, en mi caso la vi en el día de la final y me pregunté, ¿Quiñones estaría convocado en esta selección? O sea, pues no, es claro, o sea, se nacionaliza porque saben que en su vida van a jugar en esas elecciones. Y no está mal decirlo, o sea, es como lo de Francia. Francia es una selección hecha por africanos, no pasa nada. Digo, yo no tengo el peso de Enzo en decirlo, pero pues es la verdad, ¿no? Pero si vas a nacionalizar, pues yo creo que nacionaliza a alguien que valga la pena, ¿no? Si viene este griego, no sé si haya jugado, Salomón, pues no se puede, ¿no? Pero jugadores así que en verdad te marquen una, una diferencia, ¿no? Y creo que terminas demostrando yo creo que más allá de exponer tanto a Quiñones, creo que él en lo particular termina siendo el reflejo de la selección mexicana. Porque normalmente aquí en México vemos que saca de las casillas a los jóvenes mexicanos y hace esto. Y cuando quiso jugar canchero en la Copa América se burlaron de él, él se calentó, bajó a hacer algo que nadie le pidió, hizo un penal, y entonces eso creo que refleja muy bien la imagen de México en la Copa América, ¿no? Y creo que estas vitrinas no se deberían de desaprovechar porque es cuando pueden ver a nuestros jugadores, o sea, es cuando de por sí no mandamos a nadie a Europa y los llevamos, los exponemos y ahí nos los regresamos otra vez y en lugar de que salgan,
anuncian bombazos carísimos de la Liga MX después de su participación en la Copa América, ¿no? Entonces, no entiendo la idea. Creo que he visto 70 programas acerca de la participación del Tri en la Copa América. En todos los programas se encuentra la solución, hasta este jugador de Chivas, ¿cómo se llama? El defensa, que Pollo también, briseño. hasta el Pollo Briseño dio la solución. Todos la sabemos. Los únicos que no la saben, pues son la gente de la federación. Entonces, pues, ¿qué les digo? Fue una Copa América para mí. Creo que para estos papeles que hace la selección de CONCACAF, mejor se debería de jugar en Sudamérica, ¿no? Más allá de que sea el ensayo para el Mundial de Estados Unidos, creo que pues para quedar eliminados luego las selecciones de CONCACAF, pues yo preferiría que se juegue en un Argentina, en un Brasil, en, en, en países pues futboleros, ¿no? O sea, que no tengan que meterle alfombra en 2 horas antes del partido, ¿no? Entonces, y que ya conocen un poco cómo es este asunto de no sé cuántos. Yo estaba viendo que había aficionados sentados en las escaleras en la final y dije, pues, ¿cuántos boletos han de haber vendido? Y ya después vi lo que pasó antes de empezar el partido y dije, pues hubiera ido, me hubiera echado a correr y hubiera estado gratis, ¿no? No me hubiera perdido ese gran evento. Pero sí, ahí te habla de una falta de logística o no sé si es ser muy inocente por parte de los americanos de creer que somos como los que vamos a ver a los vaqueros cada 15 días, o, o no conozcan mucho al fútbol sudamericano, o no hayan podido ver cuántas veces se suspendió la final de River contra Boca, ¿no? Que hasta se tuvo que jugar en España. Entonces, creo que son cosas, a mí me parecen que iban a pasar muy normales, ¿no? Entonces fue una Copa América. También siento que eso del momento que está viviendo Brasil, como que empaña un poco la Copa América, ¿no? Yo siento que sí le hace falta ese, más allá que gane o pierda, pero sí se necesita un juego bonito, ¿no? Que ahora lo está haciendo Colombia, Ecuador. Pues antes estábamos muy acostumbrados a que lo hiciera pues Brasil, ¿no? Pero bueno. Se está haciendo a la europea Brasil. Bueno, y siempre, Ahora, Santi, ajá, sí. mira, antes de comenzar, quiero que, bueno, Manolo, pues lo que comenta es muy certero, ¿no? La participación de la selección mexicana que fue un fracaso, la desorganización por parte de CONCACAF y CONMEBOL, y obviamente algo que ya hemos mencionado en capítulos anteriores, en ediciones anteriores de Tres al Área, que era este hecho de que, pues, hablamos del caso mexicano, ¿no? De ir a jugar a Sudamérica, de tener ese roce de nuevo competitivo ante situaciones y escenarios adversos en un partido, pero ya él pues lo explica más en el caso de toda CONCACAF, ¿no? O sea, no es lo mismo que Jamaica te vaya a jugar un partido a Nueva York, a que te vaya a jugar a Asunción, o a Montevideo, o ni se diga La Paz. Algo que yo quería, a ver si tú y yo lo podemos mencionar también, ya que no es un tema que hemos tocado a la fecha, es la cuestión de que cuántas eliminatorias en cuartos en las propias semifinales no se fueron a penales. La cantidad de partidos que se decidieron en penales fue brutal, enorme. Futbolísticamente, ¿de qué nos habla? Una Canadá que se va a penales, una Venezuela que se va a penales. O sea, este tipo de escenarios en los cuales el partido, no sé si porque los técnicos se anularon por completo, no sé si por aburrimiento, no sé si por falta de contundencia, pero qué cantidad tan brutal de partidos que acabaron en penales. Sí, y pues eso yo siento que nos habla de una cosa y es que el nivel es muy parejo entre muchísimas selecciones.
A ver, siempre requemos a la selección mexicana y muchos deben decir, ay, pues estos tres nada más hablan de la selección, no sé qué. Pero pues bueno, ahí está la comparativa. Creo que nos dejó claro cuáles son las selecciones que crecen y las selecciones que se quedan. Y pues estas resoluciones, las eliminatorias, en primera, gracias a Dios, quitaron los tiempos extras y solo lo dejaron para la final, porque si no nos hubiéramos chutado nosotros 4 horas de partido y ellos se hubieran lesionado hasta de lo que no, hasta de lengua, yo creo. Entonces, esto nos habla en general de un nivel bastante parejo entre muchas selecciones y que Conmebol está creciendo más allá de todas las carencias logísticas de las que se hablan. En general, el fútbol sudamericano está creciendo y, y se sigue viendo con cada vez más fuerza. En Copa Libertadores, por ejemplo. Hoy estaba viendo Independiente del Valle Boca Juniors, estaba viendo cómo Rosario Central le sacó un resultado a equipos brasileños. Entonces, poco a poco el fútbol va evolucionando y no solo en los grandes equipos, sino también en los equipos menores que poco a poco están dándole mucho más material de exportación a los distintos clubes y que poco a poco han estado siendo figuras de sus equipos bastante jóvenes. Entonces, yo en general, para mí sí fue una sorpresa lo de Canadá, hablando de todas estas eliminatorias que se fueron a penales. Creo que Canadá, más allá de no ser una selección espectacular, creo que tiene una idea, tiene una base y eso fue suficiente para que el equipo empezara a funcionar, empezara a caminar, hacerle grandes eliminatorias, por ejemplo, a Argentina, a Venezuela, selecciones que nosotros vemos que están muy por encima, en este caso de Canadá, y decimos, no, Canadá solo le da el hockey, ¿no? Pero en este caso, Canadá demostró que tiene a los jugadores de respaldo. Yo creo que Eustaquio es un jugador que se desaprovechó bastante en la Liga MX. Lo mismo con Cone, que era su mancuerna. Jonathan David, que es su figura, es su estrella. Entonces, eso habla de que el nivel también canadiense está empezando a crecer. Y por ahí otro ejemplo que me gusta mucho es el de Richard Ríos, que estuvo en Mazatlán. Yo no sabía que jugó en Mazatlán hasta que me metí en Twitter y todos diciendo, ¿cómo este vato jugó en Mazatlán, no? Entonces, son jugadores que van dando esos pasos, que tienen que ir creciendo, que llegó a Palmeiras y que ahora seguramente lo van a buscar bastantes equipos europeos porque es una Copa América formidable y en general siento que las selecciones sudamericanas están no, no forzando, sino que por necesidad están sacando muchísimos jugadores y es por ello que gracias a eso logran fortalecerse. Y acá, por otro lado, en la selección mexicana, pues no hay necesidad, no hay forma de forzar un poco que nuevas generaciones crezcan, que vayan dando esos pasos que, por ejemplo, el propio Richard Ríos dio que va de Colombia a Brasil, de Brasil no tiene los suficientes minutos, llega a Mazatlán, en Mazatlán casi no estuvo, lo ficha el Palmeiras y ahora es uno de los mejores jugadores de Sudamérica. Entonces, siento que en México no hay esa necesidad de que los jugadores mexicanos pues tengan que salir, tengan que luchar, tengan que ganarse un puesto y eso está haciendo que se estén quedando rezagados ante selecciones que dieron la talla y que los llevaron hasta las instancias de los penales y pues eso al final es un toque más al espectáculo porque em, yo pienso que los penales es una de las formas más razonables de resolver la eliminatoria, que los tiempos extras quedan sobrando porque solamente es jugar media hora con los jugadores desgastados. Capaz, por ejemplo, te sale una Argentina y en tiempos extras terminas consiguiendo la victoria. Sin embargo, los penales pues van más allá de 30 minutos extras de juego
y hablan mucho de las elecciones. Ya lo veíamos en el propio caso de Argentina, como más allá de que su capitán, de que su líder no estuviese, todos estaban ahí acompañándose entre sí, dándose aliento. Por otro lado, el caso de Brasil, cómo apartaban al entrenador y se ponían de acuerdo entre ellos. Entonces, los penales dan un toque extra, no solo para definir eliminatorias, sino también para el público que lo vemos, que tenemos que estar agarrados del sillón o de lo que tengamos cerca para poder ver cómo avanzan las eliminatorias. Así es, fue un cambio de formato muy interesante, ¿no? Porque estamos acostumbrados, ¿no? A este tipo de eliminatorias largas que se van, pues, a la larga, y valga la redundancia, ¿no? Y pues muchas veces pasa lo mismo. Equipos que, pues, al final no terminan por hacer diferencia de lo que fueron los 90 minutos a 30 extras. O sea, para mí también fue una decisión muy acertada, no solamente por el tema de lo futbolístico, de resolver el tema, de que sea pues más parejo, sino también porque se cuida la integridad del jugador al no exponerlo a jugar tanto tiempo en este tipo de condiciones. Y bueno, em, hablando sobre el tema de la organización, todos escuchamos parte de lo que dijo Marcelo Bielsa en esa conferencia de prensa que hoy se está volviendo tan famosa, ¿no? Por los temas que tocó. Pero a ver, creo que es una realidad que está quejando al fútbol de nuestra zona. Hoy en día vemos un fútbol mexicano completamente manipulado y manejado a intereses de los estadounidenses, de su mercado, de sus necesidades. Y ya lo decía Manolo, nos estamos pareciendo tanto a ellos que estamos dando exactamente los mismos resultados en las competiciones que jugamos. Y bueno, esto también pues sirve como un parteaguas para ver en el próximo mundial, pues cómo va a estar la organización, qué temas se van a mejorar. Pero a mí me parece que también la Copa América de esta edición 2024 quedó manchada por ese tipo de temas extra cancha que no tendrían por qué ser relevantes. Ahorita, en este rato, hemos hablado mucho más del tema futbolístico, hemos señalado casos puntuales, hemos mencionado selecciones, evolución, quiénes crecen, quiénes se quedan, pero sí me parece que todo lo que sucedió está eclipsando mucho a lo que se pudo ver dentro de la cancha, porque, a ver, hubo partidos buenísimos. O sea, hubo partidos que sí, que quizás en el trámite del juego quedaron empatados, que se decidieron en penales, pero que fueron buenísimos. El Venezuela-Canadá de cuartos, partidazo. O sea, tenías una Venezuela completamente volcada al ataque, una Canadá que en contragolpe los hacía pedazos, el golazo de Rondón, el muy buen gol de Canadá. O sea, hubo partidos que realmente elevaron el nivel de la competencia y que te dejaban ver un fútbol que pues muy pocas veces es visto de este lado del continente porque pues volvemos a lo mismo. Quizás no es un fútbol tan refinado, tan de manual, tan de libreta, tan estudiado, pero pues es la versión del fútbol que a nosotros nos gusta y que nos hace ser quienes somos en este continente y amar este deporte como no amamos a ningún otro, es la realidad. Pero a mí el tema extracancha sí me deja un mal sabor de boca, porque a ver, necesitamos hablar únicamente de lo que pasa en la cancha, no de cosas que suceden en las gradas. Es lamentable ver que la seguridad no puede atender a la familia directa de los jugadores en una zona pegada a las bancas, que es donde más seguridad deberías tener, porque ahí están los jugadores esperando su turno al calentamiento, su turno a entrar al campo y ni siquiera puedes proteger esa zona. Madre mía, en la final que se vio en todo el mundo, sabemos que la selección argentina es televisada en partes del mundo donde no nos imaginamos, como Bangladesh. O sea, por favor, no puedes organizar bien un plan de seguridad para evitar este tipo de conatos, de incidentes. Dios bendito con los estadounidenses. Madre Santa, de verdad, no tendremos por qué hablar de esto y sin embargo los gringos nos dieron a hablar de esto, desafortunadamente. Qué lástima, de verdad, porque insisto, o sea, hubo partidos muy buenos, hubo juegos que de verdad demostraron
esa calidad de torneo que quizás no veíamos en mucho tiempo en las Copas América. Que bueno, por situaciones de pandemia, pues sí, hubo ediciones que fueron un poquito más flojas, pero una situación completamente entendible. Pero en esta ocasión que tenés la oportunidad de hacer un torneo como el de 2016, que también, bueno, para nosotros los mexicanos no, pero que en general fue extraordinario, que fue bueno, que fue bastante emotivo para muchos países que también pudieron trascender. Perú, que empezaba con este proceso de mejora que los catapultó a una Copa del Mundo. A ver, de eso es de lo que deberíamos estar hablando. Estados Unidos ya tenías un antecedente de Copa América perfecta, hecha a la medida. Y esta que pintaba para más le echaste a perder por temas que no fueron futbolísticos. Santa madre. O sea, Y las canchas, o sea, el tema de las canchas. si eso pasa, no sé, en otro país tercermundista, como nos llaman, bueno, de cierta manera lo entiendes, ¿no? Pero creo que tienen muy buenos estadios y existe actualmente muy buena tecnología, pero manejar eso que mencionan de los bordes, del campo, entonces dices, o sea, finalmente creo que como ensayo estuvo bien, creo que van a cambiar muchas cosas, digo, sabemos la forma en que trabajan los americanos son muy dedicados y creo que es una llamada de atención a tiempo, ¿no? Que hay México también debería de estar aprendiendo y Canadá porque nos va a tocar en 2 años. Y si bien México, a diferencia, creo que es un país más futbolero, ¿no? Entendemos más la ideología latina de hacer este tipo de cosas, ¿no? Pero, pero sí creo que mancha un tanto el fútbol. El caso del incidente de Uruguay que nos avisaba Santi por WhatsApp lo que estaba pasando como buen reportero que es. Pues digo, yo al principio sí dije, eh, no sé, bochornoso, pero también te pones en el lugar de, por ejemplo, vi al jugador de Uruguay ya cargando a su niño. Creo que es entendible el que te pongas así, ¿no? Por tu familia, ¿no? Y ahí sí te habla que es una falta de organización total. Pero más allá de ese tipo de temas, pues nos, creo que los países sudamericanos, quitando a Brasil, pues todos lo disfrutaron bastante, ¿no? El evento. No Y a así Bolivia. nosotros. Bueno, a Bolivia viene, no sé, con un paso algo oscuro desde hace tiempo. Creo que tiene mucho que trabajar. En el partido que tuvo contra México, México se dio la oportunidad de jugar con una selección muy joven y aún así nunca se vio mayores aprietos, ¿no? Contra Bolivia. Es algo sorprendente que se vea como una selección gris, ¿no? Tal vez. No así, por ejemplo, Perú, Venezuela, que tal vez no están al nivel de las grandes, pero sí te ofrecen mayor resistencia, ¿no? Sí te pueden dar esos tintes de técnica, de fútbol de conjunto que Bolivia sí no lo está viviendo actualmente. Y digo raro porque con esa altura que tienen en sus estadios sería una aduana difícil por pasar, ¿no? Y tal vez yo creo que en eliminatorias, muchas de las sorpresas que se dan en eliminatorias de Conmebol son en La Paz, ¿no? Porque no todos van a no todos van a estar al 100 físicamente, ¿no? Y digo, me parece triste el tema de las canchas porque tenemos que hay ventana de mercado, ¿no, Santi? Y creo que como jugador ves esa cancha y dices, no, hombre, aquí mejor juego tranquilito, no hago cosas porque me vaya yo a lesionar y en lugar de irme al Chelsea me vaya yo a quedar acá. Entonces, Como Edson, ¿no? Que interés del Manchester exactamente. United y se pone un poco en peligro. Sí, exactamente. Entonces, sí son cosas que no deben de volver a pasar, ¿no? Tienen que
no sé quién maneje ese tema, si sea la Conmebol, pues, de Estados Unidos o su departamento de fútbol, pero bueno, quitando, Al menos FIFA ya dijo que antes del Mundial van a pedir las canchas, creo que algo así como un mes antes, ¿no? Preparar las canchas para que estén listas, para que no esté este tema de los bordes, o sea, que de hecho ya entró en conflicto porque pues la mayoría de los dueños de los estadios pues dicen, oye, es que aquí en mis contratos yo digo que es después de tantos días porque tengo tantos eventos, ¿no? Los gringos pues no pierden oportunidad de generar billete y pues por ahí hay un tema con la FIFA, pero FIFA al menos ellos ya estipularon nosotros, queremos las canchas tanto tiempo antes porque si no, no se puede jugar. Así de simple. pues así le pasa a Zoom, ¿no? Que sí se puede hacer billete que de mala calidad. Ahí está la empresa esta de los moleros de la selección mexicana que no sé a quién le sirva más que a ellos, ¿no? El aficionado se va a dormir, nosotros no probamos, hacemos cosas extrañas, ¿no? De veras que los únicos que ganan son ellos. Pero bueno, Santi, ya para cerrar, algún comentario respecto a esta edición de la Copa América sobre la final. Bueno, destacar un poco el torneo en general de James. Creo que ahorita está sin equipo. 20 equipos deben estar encima de él. Y, y en general es un jugador que nos demuestra un poco que aún sigue un poco de aquel Mundial de Brasil 2014 que maravilló a todo el mundo y que es un jugador que cuando se lo propone y que si se lo hubiera propuesto desde antes hubiera tenido una carrera más que extraordinaria. También destacar lo de Juan Fernando Quintero, que cuando entró se le metió el espíritu de Valderrama al cuerpo. Hizo una recepción de primeras con sombrerito incluido, espectacular. Yo creo que Colombia está llena de talento y que no se deben preocupar ni mucho menos del resultado. Creo que llegaron más allá de las expectativas y seguramente estarán en el Mundial de 2026 y harán un muy buen papel, esperando que ojalá sigan manteniendo ese nivel y que cada vez salgan jugadores como Richard Ríos, como sus defensores centrales, que son bastante destacados. Carlos Cuesta, Davinson Sánchez tuvieron un torneazo. Entonces, en general, Colombia también felicitarla por su extraordinario rendimiento. Argentina, que bueno, ¿qué más podemos decir de Argentina? Fácil, sí, es una de las mejores selecciones, al menos de la historia, por todo el palmarés que ya trae encima y que aún sin su capitán y ya un poco los que algún día fueron niños, estamos llorando por las más que inminentes despedidas de tanto Messi como Cristiano, pues han sabido salir adelante y que poco a poco se van viejos referentes como el Fideo Di María, pero que llegan unos nuevos como Alexis McAllister, como Lautaro Martínez, que merecidamente y de suplente fue goleador de la Copa América, así que pues nada, felicitar a ambas selecciones y que fuera de todo lo extracancha que es increíble cómo teniendo estadios tan colosales puedas tener canchas tan horribles. Entonces, y quitando todo lo de seguridad, que estoy más que seguro que la FIFA se hará cargo de toda la seguridad que esté en el mundial para no sufrir altercados aún peores, pues fue una Copa América que nos dejó bastantes cosas de igual forma y selecciones que puede que muchos no teníamos en el radar y que gracias a esta Copa América supimos que existen y supimos que son selecciones de mucho aprecio y de mucho valor futbolístico. Bueno, amigos, y con esto cerramos esta edición de Tres al Área. Muchas gracias por vernos. Agradecemos mucho sus vistas, sus comentarios. Déjenos su opinión acá abajo en la cajita. Estaremos leyendo y respondiendo en retroalimentación. Por favor, suscríbanse al canal. Es completamente gratis y nos ayudan a seguir trayendo más debates sobre fútbol
y tocando estos temas que a todos nos apasionan. Así que los invitamos a activen la campanita para que no se pierdan cada que nosotros subamos un nuevo episodio de Tres al Área. Ahora que está el mercado de fichajes con todo, Santi ahí dando las primicias y las noticias ya confirmadas y certeras del mundo del fútbol estufa. Y bueno, pues aquí nos tendrán a nosotros para seguir hablando de estos temas muy interesantes, algunos escabrosos, otros más futbolísticos, pero todo relacionado a la pelota. Así que muchas gracias por ver esta edición. Nos vemos en una próxima.